Y ahora Nicolás Maduro se concentró en aumentar el bloqueo a los veedores internacionales. Pues este viernes, cuando se disponían a viajar al país caribeño para presenciar los comicios, 4 exmandatarios, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, quedaron en calidad de rehenes en la nave que los iba a trasladar, porque el gobierno chavista decidió bloquearles su espacio aéreo. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional. Y es que además otras 2 naves permanecieron más de 1 hora en la misma situación y solo pudieron alzar vuelo luego que los ex jefes de Estado se bajaron del avión. Días antes, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, advirtió que si ellos llegaban a Venezuela, entonces serían expulsados. Casi en simultáneo, y ni bien pisó suelo venezolano, la delegación del Partido Popular de España fue retenida en el aeropuerto de Caracas y luego expulsada de regreso a Madrid. Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado. Denuncias a las que se suma la de la senadora colombiana Angélica Lozano. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de 1 hora, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Y como si esto fuera poco, el régimen decidió dar marcha atrás a sus ofrecimientos, pues luego de asegurar que no cerraría sus fronteras, este viernes sus límites con Brasil y Colombia amanecieron bloqueados y permanecerán así hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 29. Bueno, vamos ahora al aeropuerto del Dorado, en Bogotá, porque si bien algunos intentaban pasar por aquí, por tierra, hay otros que también lo están haciendo desde el 20 de julio por aire. Miles de venezolanos han salido de nuestro país tratando de llegar a Venezuela para participar en esta jornada electoral mañana. Allí está Esteban Bejarano. Esteban, ¿con qué se encontró? Adelante. Daniela y televidentes, muy buenas tardes. Según información reciente de Migración Colombia, 1.545 personas de nacionalidad venezolana han salido desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacia su país, muy probablemente para ir a ejercer su derecho al voto en las próximas horas. Usted lo mencionaba, desde el 20 de julio se ha visto un gran tránsito, una migración regular desde territorio colombiano. Son 5.282 personas que han llegado, que han salido desde Colombia y han llegado hasta Caracas, hasta diferentes destinos en Venezuela para poder ejercer su derecho al voto. Según conocimos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, 5 vuelos estarían siendo operados este sábado con destino a Caracas. 2 salieron en horas de la mañana y 3 están programados en horas de la tarde. El último saldría con la aerolínea Wingo, serían cerca de 170 personas, una ocupación de 90% para viajar hacia este destino. Nosotros estuvimos analizando también las barreras que tienen los migrantes venezolanos que se quedan en Bogotá para poder ejercer su derecho al voto. Pues la falta de información y la falta de documentos serían las principales razones. Ella es Helen, migrante venezolana que llegó a Colombia con la ilusión de tener una mejor calidad de vida, una solución para salir de la tormenta en la que relata está su país. Está muy duro allá, entonces por lo mismo vine aquí a Colombia a buscar ayuda para poder intervenir a mi mamá a una operación. Por primera vez en su vida no podrá ejercer su derecho al voto, pues por distintos factores su esperanza de cambio depende de otros venezolanos. Por recursos no pude ir a Venezuela porque se nos hacía muy difícil y muy corto para poder tener el completo el dinero a ir a dar mi voto a Venezuela. Según un informe de la Fundación Juntos se Puede, liderada por venezolanos, en Bogotá y Soacha hay un fuerte deseo de los migrantes para sufragar. Hemos
más del 95% entre personas que están interesadas en participar y que ven la elección como un proceso de esperanza y motivación. Pero son más las barreras que tienen en el camino los venezolanos en territorio colombiano para llegar hasta una mesa de votación. Hice todo el proceso que exigía la ley, que exigió el Consejo Nacional Electoral, me fui a registrar y por falta de residencia en Colombia, aún con documento regular, no pude hacerlo. Como él, un 85,52% de venezolanos no lograron actualizar su registro, documento fundamental para votar en Colombia según el informe de la Fundación Juntos se Puede. Además, el 45,64% no tuvo información sobre el proceso electoral y el 21,91% de posibles votantes no contaba con los documentos requeridos. El 6,31%, es decir, solo algunos, no quieren ejercer el derecho al voto por falta de confianza. No confío en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el que está como presidente pertenecen al gobierno chavista o madurista. Cerca del 90% ven las elecciones como una esperanza de cambio, pero si el resultado es distinto, advierten de una masiva migración. Esa proyección indica que entre 1.5 y 2 millones de venezolanos van a llegar aquí a Bogotá con razones de permanencia. En Colombia aproximadamente hay 2.9 millones de venezolanos. De estos, 7.010 podrían votar este domingo. 4.367 lo harán en Bogotá. Como fundadora de un partido político, también como asambleísta, como candidata presidencial y ahora, ¿qué rol tiene María Corina? ¿Ahora qué soy? ¿Ahora qué? Mira, yo creo que estamos en un momento extraordinario de profunda transformación del país y donde todos estamos asumiendo tareas que quizás no anticipamos. Ver lo que está pasando en Venezuela desde la perspectiva electoral es quedarse en la superficie. Tú eres venezolana y quizás hay que ser venezolana para entender la profundidad de lo que está pasando adentro, en el alma, en la Venezuela profunda. Y para mí esto es un proceso, un movimiento de redención para la liberación de un país que nos mueve valores comunes. Entonces esto es muy profundo y que al final se materializa en algo concreto que todo el mundo me dice y que yo también comparto, y es: yo quiero mis hijos de regreso en la casa. 3 hijos que están en el extranjero. Sí. No eres tú la que hoy se postula como presidente, pero eres el motor detrás de Edmundo González Urrutia. Es un movimiento, insisto, esto es mucho más que una candidatura. Edmundo, la verdad es que fue providencial que hubiese tenido la disposición, el coraje, la voluntad de él y su familia para asumir esta responsabilidad. Es un movimiento que nos trasciende a ambos. Hay una frase en especial que me quedó marcada cuando hablé con Edmundo esta semana, y él dijo que la propuesta de ustedes es tener a un presidente que no insulte, que no agreda, que no hostigue. ¿Cómo crees que ha tomado el electorado y Venezuela en general a un candidato que es muy diferente a los otros políticos que hemos visto estos últimos 25 años? Un político tranquilo, un político bajo perfil, que no tiene un verbo incendiario. No, yo creo que además es un momento en el cual el país está buscando integridad junto con fortaleza, porque no es debilidad. Es un momento donde los venezolanos sabemos que es un país vuelto a ruinas y que va a tomar mucha autoridad, mucha fuerza, poder poner orden nuevamente, que exista justicia y que el país vuelva a producir para que quienes se han ido vengan. Entonces se necesitan las dos cosas. ¿Cómo ha sido tu relación con Edmundo González durante esta campaña? Porque tener un liderazgo compartido siempre es algo complicado, desde el lado personal hasta el lado político. Creo que sobre todo dentro del lado político es muy complicado tener un liderazgo compartido. Yo creo que para los dos ha sido un desafío, sin duda, ¿no? Y la verdad es que nos conocíamos hace muchísimo tiempo y yo siempre he tenido mucho respeto y afecto por él, pero no éramos amigos, o sea, y de repente, mira, no queda más remedio. Aquí hay que trabajar juntos porque de alguna manera el destino de uno y el otro están unidos y sabemos que además lo más importante, tenemos la responsabilidad de servirle al país. Nosotros tuvimos un mandato el 22 de octubre y fue para mí un hito que ha marcado la historia, de verdad, la historia contemporánea de Venezuela, que generó una serie de dinámicas posteriores, porque con la primaria nos dimos cuenta
la fuerza que tenemos como ciudadanos organizados. Y ahí fue un mandato para mí en el sentido de que hay que llegar a una transición a la democracia a través de una vía electoral, y hay que dejarlo todo para que eso ocurra. Claro. Pero no termina el 28 de julio. El 28 de julio es una fase, comienza otra, y tenemos que seguir juntos. Hemos visto unas elecciones sumamente preocupantes, complicadas, una campaña complicada, y ahora, a escasos días de que se lleven a cabo los comicios del 28 de julio, también hemos visto la ausencia de observadores internacionales. Acaba de cancelar el canciller de Colombia la visita para Venezuela. Sabemos que hace nada le retiraron también las credenciales y el permiso al expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Tampoco viene el ex canciller de México como se pensaba. El Consejo Nacional Electoral le retiró los permisos también a la Unión Europea. ¿Cómo ves el rol de la observación internacional, de la comunidad internacional en estas elecciones, teniendo en cuenta que no pueden estar aquí, teniendo en cuenta que el gobierno no quiere tener este tipo de observaciones? ¿Pueden tener algún tipo de poder desde el extranjero? O, por ejemplo, hablar de las declaraciones de Lula da Silva. ¿Qué poder pueden tener en estas elecciones desde la distancia? Sí, ¿Por qué no están acá? Yo creo que tienen una gran responsabilidad, porque además yo creo que hoy en día todo el mundo entiende que primero esta puede ser la última oportunidad en mucho tiempo de una transición pacífica en Venezuela, y que para muchos venezolanos esta es su última oportunidad. Mucha gente me dice a mí, mira, viejitos que solo conocen a sus nietos por un WhatsApp, yo no me quiero morir sin conocerlos en persona, es mi última oportunidad. O la mamá que agarra a su chamo y dice, este es el último que me queda, se me han ido todos. O el joven que me dice, yo no me quiero ir, pero ya no doy más. Entonces, si Maduro por la fuerza, con violencia, insiste en preservar el poder, el escenario para Venezuela y para la región es terrible. Pudiéramos estar hablando de millones de venezolanos que migran en cuestión de unos meses, y que se acentúe la desestabilización política en América Latina, además de que obviamente un régimen que tiene lazos con Rusia, con Irán, cada vez más evidentes. Pero antiguos aliados estaban hablando de una manera que no se había visto anteriormente. El caso de Lula da Silva, al igual que el caso del expresidente de Argentina. Precisamente por esto, porque creo que hay conciencia de que es el conflicto más importante que hoy hay en Occidente, y que es posible, realmente posible, que hay una oportunidad cierta, grande, de lograr una transición pacífica. ¿Cómo ves las advertencias por parte de miembros del oficialismo a medios internacionales, a partidos políticos, de advertirles que no publiquen ninguna encuesta o ningún conteo antes del anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral? ¿A ti no te suena eso como una confesión? Quizás que ya están anticipando cuáles van a ser los resultados que van a aparecer. Es una advertencia en la calle. Preocupante para nosotros como medios de comunicación. Pero al final, aquí quien viola la ley son ellos siempre. Aquí ninguno de nosotros ha violentado ni un reglamento. Quien viola la ley siempre, quien nos ha llevado a un proceso totalmente violatorio de la ley, de la justicia. Esto no es un proceso libre. El candidato que elegimos los venezolanos en la primaria no pudo competir. No es un proceso justo. Ustedes, los venezolanos que están afuera, no pueden participar, y millones de jóvenes que cumplieron 18 años tampoco. Es un proceso donde se ha perseguido no solamente a la libertad de expresión, a todo aquel que nos ha alquilado un camión para un evento, que ha alquilado el sonido. En Maracaibo esta semana se llevaron 6 personas. Más de 100 detenidos por todo lo que no puedo alquilar un hotel, no puedo comprar el desayuno en la carretera. O sea, esto no es un proceso limpio, libre. Ellos, lo único que le queda es la amenaza y la violencia. Pero ya el miedo no funciona, porque sabemos que vamos a ganar. Lo que a mí me impresionó leyendo hoy un artículo fabuloso en The New York Times, que salió hoy, llamado The Iron Lady, la Dama de Hierro, que hablaba sobre la vida y el legado de María Corina Machado, es que decías en esta entrevista que nunca se había llegado a un mejor momento en estos 25 años para una elección. Y lo dices como un candidato inhabilitado. ¿Por qué mencionas esto y por qué también decidiste tomar la ruta electoral? Mira, nosotros hemos avanzado en estos 25 años intentándolo todo. Y han habido aciertos y errores, pero es lo que nos ha ido llevando al régimen en la posición en que está hoy. O sea, todo lo que hemos ido intentando, todas son opciones legítimas,
porque son todas opciones en el marco de una sociedad que busca su libertad. Y tenemos ahora una oportunidad que es distinta a todas las anteriores, porque es un régimen que ha perdido toda su base social, completamente se le ha diluido, pero también han perdido su capacidad de control social. Hay algo que mucha gente se pregunta y es el rol de María Corina si Nicolás Maduro se mantiene en el poder. El pasado nos ha enseñado que los grandes líderes políticos opositores terminan en el exilio, como es el caso de Guaidó, como es el caso de Leopoldo López, como es el caso de muchos otros dirigentes políticos. ¿Qué pasaría con María Corina? ¿No quieres pensar llegar a ese momento? Tenemos un país movilizado que espontáneamente sale en decenas de miles, en cientos de miles a la calle. Tenemos una plataforma de defensa del voto robusta, como nunca antes habíamos hecho. Tenemos todo, no solamente para ganar, sino para hacer valer este resultado. En eso es que tenemos que concentrarnos. Las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas. Nosotros lo que estamos exigiendo y nos vamos a comprometer es a contar los votos. Y Edmundo González va a ganar en los votos. ¿Qué hará el régimen entonces? Eso dependerá de lo que sus propios cálculos internos vean. Yo tengo la convicción de que no tienen la fuerza institucional para desconocer una avalancha como la que vamos a ver en pocas horas. El escenario del triunfo de Edmundo González Urrutia. Queremos saber cuál es el rol de María Corina Machado entonces en la administración de Edmundo González Urrutia. No lo han dejado claro, pero ¿cuál quiere ser su rol? Eso es una decisión que le corresponde a Edmundo. Y como te digo, que somos un equipo, actuamos con absoluto respeto. Y él será el presidente de Venezuela y en función de eso decidirá cómo constituye su equipo. Quiero mostrarte un tuit que leí esta mañana y quiero conocer tu reacción al respecto. Lo voy a leer también con nuestra audiencia para que lo vean. De algo estoy segura. María no nos va a llamar a tocar cacerolas ni a esperar el tiempo de Dios. Ella no aceptará un fraude, ella no es Guaidó, ni Capriles, ni Rosales. Esta es la primera vez que el régimen se enfrenta con un opositor de verdad. ¿Qué opinas de esto? Aquí estamos hablando de que no quieren que ocurra lo que pasó con Capriles. Yo creo que aquí es un momento de aferrarnos a la verdad. Y yo creo que eso es lo que los venezolanos todos hoy estamos dándolo todo. Estamos incluso arriesgando la vida. Es la verdad. Y es a la verdad a la que ese día nos vamos a deber. Y yo sé que tenemos experiencias dolorosas en el pasado, que muchos nos hacen hacernos todos esos escenarios duros, difíciles, y no hay que, desde luego hay que prepararse para todo. Sin embargo, yo creo que hay que concentrarnos en este momento en hacer lo que nos corresponde. Y tenemos por delante unas horas maravillosas, full de trabajo, pero también hay que disfrutarlas. Yo se lo digo a la gente, a los testigos, a los muchachos. Estoy hablando de cientos, pero ¿no tienes miedo de miles de que de personas evento involucradas pueda pasar de aquí al domingo? Claro, han pasado muchísimos eventos en las últimas 24 horas. Exacto. Pero los hemos ido superando todos. Mira, yo estoy maravillada y orgullosísima de la forma como la sociedad venezolana ha venido reaccionando. Tenemos equipos de altísimo nivel técnico, profesional, ético, nivel de calidad humana. Y te digo, son cientos de miles de voluntarios en toda Venezuela, en todos los centros de votación, formados, organizados, comunicados. Nunca antes habíamos tenido algo como esto, más los venezolanos en el extranjero que también están organizados, aunque la mayoría no les permitieron participar. Hay jóvenes de 25 años que no conocen otra Venezuela que esta. Hay jóvenes que no entienden la propuesta de un país mejor porque este es el único país que ellos han conocido. ¿Qué le dice María Corina Machado a ellos, a los que solo han conocido el socialismo del siglo XXI? Esos son los que están más claros. A mí me impacta. Tú lo ves estos chamitos como corren detrás de nosotros en las caravanas, van en sus motos, no sé cuánto tal, y lo que me dicen es, María Corina, o sea, yo quiero tener una vida que dependa de mí, yo quiero controlar mi futuro, yo quiero emprender, yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener... No hay generación que valore la propiedad privada, la familia y la libertad como estas generaciones nuestras. Porque cuando las pierdes, te das cuenta lo que valen. Claro. De modo que yo creo que es una generación luminosa
que creció en tiranía y que eso le ha hecho valorar la libertad y por lo tanto la van a cuidar de ahí en adelante. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a